Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de reflexión que trata de discernir, construir e incidir. Todo lo que tiene que ver con reflexionar y después poder accionar. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompaña una persona muy especial que vino desde muy lejos en un trayecto muy largo, que es el padre Pepe Avilés de la Compañía de Jesús. Voy a permitirme leer una reseña breve de él. Pepe Avilés Arriola es un jesuita, promotor del diálogo intercultural y la paz, con una profunda conexión con el pueblo celtal maya, con más de 40 años de servicio en la misión de Bachajón, Chiapas. Realmente está cumpliendo 40 años ahora y es pues increíble no haber llegado muy joven a la misión. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1977 y ha dedicado gran parte de su vida al servicio, al acompañamiento espiritual y a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas. Fue ordenado sacerdote en 1993 por don Samuel Ruiz, un año antes de la irrupción del EZ, y ha ocupado varios roles como director y fundador del Centro de Derechos Indígenas, CEDIAC, y vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal. Su educación incluye las licenciaturas en Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO y en Ciencias Religiosas del Instituto Cristo Rey, además de una maestría en Terapia Gestalt y especialización en constelaciones familiares. El padre Pepe ha contribuido significativamente a la teología y a la práctica espiritual a través de publicaciones y conferencias, destacando su enfoque en la tradición, en la integración de las tradiciones indígenas con los principios jesuitas. Actualmente es párroco de la misión de Bachajón y sigue activamente involucrado en la defensa del territorio y la cultura celtal maya. Padre Pepe, de verdad que es un honor tenerte aquí, poderte escuchar y poder tener un diálogo contigo. Entonces yo me voy a bajar para poderte escuchar de allá, ¿te parece? Muchas gracias, Moni. Y pues, bueno, primero les agradezco a todos, a todas y a todos los aquí presentes. Muchísimas gracias por estar aquí. También muchas gracias al rector, a José Luis, Moni, a Tania, y pues a todos los que trabajan en esta universidad y que también hacen posible estos eventos. Pues muchísimas gracias. Y como siempre se pone uno como nervioso. ¿No les pasa a ustedes también que le toca a uno la exposición y pone nervioso? Voy a tratar de no dilatarme mucho porque quisiera llegar al final. Entonces, buenas partes de lo que voy a presentarles lo voy a ir leyendo, así es que pueden ir dando seguimiento. Lo hago así porque si no me disperso mucho. El anecdotario a veces es grande y se va uno por la anécdota. Que va a veces más a la víscera, a veces va más al corazón, pocas veces va a la mente, la mera verdad. Las anécdotas van quedando en el cuerpo y entonces voy a procurar más bien ir punteando lo que les voy a presentar para poder llegar al final y podamos discutir, comentar, platicar, porque creo que es un fenómeno lo que nos está pasando en Chiapas, que no solamente es allá, en la misión de Bachajón, sino es en toda la República Mexicana. Un enorme reto que tenemos como maestros, como estudiantes, como ciudadanos de este país. Entonces, creo que a ver si no me pierdo en esto, yo con mi computadora y viéndola y de repente viendo también a cada una y cada uno de ustedes, me sigo a ver, vamos viendo si es por acá, si no es esa, es esta, sí. Bueno, pues quise titular así esta charla, acompañamiento a la lucha y defensa de los derechos de los pueblos originarios maya celtal, y en el fondo es el acompañamiento a la resistencia, y que podemos traducir en resiliencia. ¿Qué es lo que realmente ha alimentado la resistencia de los pueblos originarios? Es la resistencia. Una resistencia con esperanza. Y viceversa, es un caminar de la esperanza que se da solamente por la resistencia y la resiliencia. Entonces, una invitación. Y pues agradezco mucho a este segundo ciclo de reflexión. En mis tiempos le decíamos praxis. Digo, aquí creo que no hay más viejos que yo. Sí, pues no, creo que no. Pero así le decíamos en el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales, la praxis. Yo creo que en filosofía siguen con este mismo término. Es la reflexión, es la acción, para volver nuevamente a la reflexión y a la acción. O sea, continuamente está la situación del país y de nosotros mismos en cambio.
Voy a dividir esta exposición en unos breves antecedentes históricos, una primera parte, una segunda, el caminar de la misión de Bachajón, pues en estos más de 65 años de trabajo que lleva, y luego un poco el trabajo que hemos hecho en la misión, pero también en la diócesis, de los derechos colectivos y los derechos ambientales. Y finalmente los retos que al final de elaborarlos y decir, bueno, pues ¿cuáles son los retos que yo puedo presentar? Decía, bueno, es que estos mismos retos los tiene la universidad. Y en buena medida quienes queremos un país distinto, queremos un país con paz, con justicia, en donde se valoren no solamente los derechos humanos, sino con mayor sentido del bien común. Y bueno, pues ahí estaba Chiapas, ¿verdad? En la ubicación geográfica. Como breves antecedentes de la historia, no podemos pasar desapercibido a Fray Bartolomé de las Casas. En 1544 hay una resistencia eclesial por parte de él, y es a los conquistadores. Ellos, su equipo, apostó para un contacto directo con las comunidades indígenas y la creación de las reducciones como lugares libres de la presencia española. También denunciaron la encomienda, y tiene pues varios libros, pero el fundamental es la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y como un ejemplo, tenemos la recopilación en el Popol Vuh y en otros libros, como el Chilam Balam, de lo que es la historia y lo que podemos hablar de la cultura ancestral de los mayas. Y el legado de Fray Bartolomé junto con su grupo de dominicos en un principio que siguieron las posturas lascanianas fue el aprendizaje de la lengua sin violencia y defendiendo siempre a los pueblos indígenas. El legado es memoria histórica, defensa y justicia. Perdón. Luego no podemos pasar desapercibido a Fray Pedro Lorenzo de la Nada, probablemente muy poco conocido. Este misionero dominico, él lo pongo porque es fundamental en la fundación de Bachajón. Él inicia una de sus reducciones en 1560. Qué curioso, 1560, nosotros llegamos en el 58, 1958, varios siglos después. Y él sigue y aplica el método, las formas de Fray Bartolomé de las Casas. Y a finales del siglo XVI y XVII se va perdiendo esta metodología, esta forma de abordar, de acompañar a los pueblos indígenas. Y la iglesia se acomoda a los intereses de los dominadores y deja de inculturarse, deja de aprender la lengua y de defender a los indígenas. Y entonces por eso entendemos por qué la rebelión de los indígenas. Hay dos situaciones determinantes en el siglo XVII. Primero, la rebelión de los celtales en 1712, y luego la segunda, la situación de hambre y peste que sufren los pueblos originarios, que va diezmando a la población. Y ya decía, viene la rebelión de los celtales, pongo ahí unos elementos que también tienen que ver con Chilón, Bachajón y la región que nosotros acompañamos. Viene la revolución de los celtales, el levantamiento, y curiosamente la gente de Chilón, Bachajón y Yajalón se resisten a levantarse, y entonces los demás pueblos en torno a ellos los obligan a que se levanten. Y logran dominar por un tiempo a la corona, y bueno, pues dentro de las pérdidas lamentables, pues son 6 sacerdotes, uno de ellos quemado, un dominico, en el pueblo de Huaquitepec, pueblo en donde estamos nosotros ahora trabajando. Dirá uno, esperemos que no nos vaya a pasar lo mismo. Y de hecho hay una montaña que le dicen la montaña del Pale, del Padre, ¿verdad? Ahí quedó de alguna manera su espíritu. Y luego viene la anexión de Chiapas a México, la reforma y la revolución. Una palabra sobre cada uno de estos puntos que se me hace fundamental. Chiapas se anexa a México el 12 de septiembre de 1824, en un plebiscito en donde deciden sí anexarse a México, o sea, apenas 200 años, no es mucho, 200 años, lo estamos apenas cumpliendo, y el voto de Bachajón, Chilón y Huaquitepec fue un voto indiferente.
Curioso, primero los mismos celtales no quieren entrar en la revolución y posteriormente no toman una decisión. Es interesante. La revolución nunca entró a Chiapas. No entró. Más aún se fortaleció el caciquismo hacia el interior de Chiapas. Se pudieron unir los liberales mapaches y los conservadores pinedistas para luchar en contra de la federación, en contra de la misma revolución. No los pudieron someter. Entonces se fortalecieron y ciertamente intervinieron los indígenas, pero como leva en manos de los caciques mestizos de entonces. Entonces hay un fortalecimiento de la clase y del grupo caciquil familiar de aquel entonces, ¿no? Y bueno, pues aquí también puse la fotografía de Jacinto Pérez Chistoj, jefe de los chamulas insurrectos, ¿no? O sea, nos vemos arriba y vemos abajo y es impresionante de la pura figura. Vienen 100 años, aproximadamente entre 50 y 100 años, en que los pueblos originarios se quedan solos. El obispo de Alba, cuando lleva adelante su obispado, en los años 50, se encontraba con 17 sacerdotes, en los años 50 del siglo pasado, prácticamente nadie, para todo el estado. Entonces él empieza a buscar en las congregaciones religiosas que vayan misioneros y misioneras a atender las distintas regiones, que era todo Chiapas, de los católicos. Concretamente en Bachajón los principales le piden al obispo que mande a un sacerdote, porque ya 10 años antes, en 1940, llega el grupo de los presbiterianos y no les agrada a los principales, y no les agrada porque empiezan a prohibir una serie de prácticas de los ancestros, y entonces van con el obispo y dicen, mejor mándenos a un sacerdote. Háganme favor. ¿Ya? Tan mal se sentían. Bueno, es un chascarrillo. Y hay factores eclesiales determinantes en el modelo misional de toda la diócesis. Y la misión de Bachajón forma parte de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Entonces, coincidimos la Compañía de Jesús en sus pretensiones junto con la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Y son factores determinantes, San Juan 23, en el Concilio Vaticano II, 1962 al 65, que hay un cambio interno de la Iglesia, un mirar hacia afuera, y después viene Pablo VI con Evangelii Nuntiandi. Vamos a la evangelización de los mundos y a conocer hacia el interior de las poblaciones. Y luego vienen las conferencias episcopales y viene Medellín, que varios de nosotros seguramente conocimos. Somos hijos de Medellín, somos hijos de Puebla, y tenemos como una sensibilidad de esperanza ante situaciones que no tienen esperanza en América Latina. Viene Tatic Samuel García Ruiz, misioneros y misioneras, a quienes les determina la situación de discriminación, pobreza, opresión que vivían los pueblos originarios de Chiapas. Decía yo, casi prácticamente quedaron 100 años, entre 50 y 100 años solos, en donde pudieron hacer su propia síntesis religiosa. Los principales se convierten en los sacerdotes propios de los grupos religiosos. Y cuando llegamos nosotros, pues ya hay una síntesis. O sea, la síntesis que ellos retoman es de lo que aprendieron de los primeros evangelizadores. Lo retoman, lo hacen propio y retoman de la propia cultura lo que sus ancestros les enseñaron. Entonces, cuando regresa una segunda evangelización en 1950 en adelante, entonces habrá que retomar las propias prácticas y la síntesis de los pueblos originarios, que es el reto que se tendría. Pero marca mucho la situación de opresión, de marginación que viven estos pueblos originarios. Otra cuestión, otro factor eclesial que nos determina es la figura del padre Arrupe y de la Compañía de Jesús en la Congregación General 32. En la Congregación 32, en el 74-75, en los decretos que ahí pongo,
en donde hay un cambio pendular de parte de la compañía, de venir caminando solo o prácticamente solamente con las cúpulas, con los gobernantes, con los sectores económicamente pudientes y que tenían una influencia importante para buscar el bien común. La compañía se da cuenta que hay que bajar y que hay que acompañar las luchas del pueblo, porque un cambio solamente desde arriba no va a funcionar. Entonces, es importante una opción preferencial por los pobres. Y dentro de los pobres, pues evidentemente están prácticamente todos los pueblos originarios. Y entonces es una opción preferencial por los pobres e inculturación del evangelio, no llegar a imponer una cultura, sino más bien tratar de buscar en las semillas del verbo cómo es que ya habló Dios, cómo es que se hizo presente ya Dios en su propio evangelio, y no solamente en el evangelio, con raíces judías, como las raíces de Jesús, sino ya se manifestó el Señor Dios de distintas maneras, como lo hizo también con los judíos. Entonces, ¿cuál es este evangelio? Esa es la inculturación del evangelio, encontrar las semillas del verbo y entonces fundirlas y enriquecerlas con el evangelio que traemos nosotros, más católico, apostólico y romano. Sin olvidar la herencia de los jesuitas en la colonia, quienes estuvieron dentro de sus objetivos de evangelización, la inculturación y la incidencia en los procesos de estructuración social y de integración económica de los territorios que atendían. Un ejemplo fueron las reducciones del Paraguay. Yo creo que muchos de nosotros vimos la película de La Misión, muy hermosa, y si no, bueno, pues se les recomienda verla, y yo creo que es una síntesis, un botoncito para acercarnos a esa situación, a esos momentos. Todos estos factores nos impulsan a la inculturación del evangelio, a la opción por los pobres, a la justicia y a la paz. Entonces, sí hay un llegar con los pueblos originarios a mediados del siglo pasado. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Hablamos de mediados del siglo pasado como si hubiera sido ayer. Bueno, ¿verdad? Pero con elementos, con posibilidades de poder acompañar sin imponer, al menos conscientemente. Bueno, la cabecera de la misión de Bachajón es la segunda parte, el caminar de la misión de Bachajón, 1958 al 2024. Esta es la cabecera de la misión de Bachajón. Era selva y la verdad es que cada vez está más devastada. Se va perdiendo el sentido religioso que tienen los pueblos originarios, de que la madre tierra tiene vida propia, pero es una vida en donde se refleja al mismo Dios. Entonces muchas veces, por ignorancia nuestra, pensábamos que adoraban y que adoraban al agua, que adoraban a la montaña, que adoraban a la luna, porque le decían Dios. Ahora le ponemos con minúscula. Pero realmente es la divinidad. O sea, realmente ellos en ese sentido nos superan en el sentido de apreciar a Dios en todas las cosas y en todas las cosas a Dios, como nos sugiere San Ignacio al final de los ejercicios en la contemplación para alcanzar amor. Les digo que en las anécdotas y en los puntos se me va yendo, y pues es una toma de lo que es Chiapas, las tres diócesis, Tuxtla, Tapachula y la diócesis de San Cristóbal, que es la parte que está a colores. Cuando llegó don Samuel, en 1960, 59-60, todo era la diócesis de San Cristóbal, todo. Entonces esto, bueno, pues ya es la nueva colocación. La misión de Bachajón está al centro, en la parte del sándwich, en la parte amarilla, y pues más o menos son 3.500 kilómetros de territorio. O sea, es un poquito más pequeña que Tlaxcala, que el estado de Tlaxcala, o sea, es bastante. Y atendemos 650 comunidades en 25 interzonas, 60 zonas
y 5 vicarías parroquiales. Y bueno, el personal que trabajamos ahí somos jesuitas, perdón, que primero soy jesuitas, las hermanas del Divino Pastor, compañeros y compañeras indígenas, varios de ellos ya profesionistas, algunos mestizos, también profesionistas, las hermanas mínimas de María Inmaculada y nosotros los jesuitas. De 1958 al 65 tenemos un cambio de mentalidad, un cambio epistemológico y por tanto también un cambio ético y también de espiritualidad. En los años 50, 60, pues, ¿qué buscaba el gobierno? La integración de los pueblos indígenas como lo hicieron los norteamericanos, o sea, que pierdan su lengua, que se integren totalmente ya al país, son parte del país, que pierdan su lengua y que pase a ser su cultura, la cultura del mestizo. O sea, un genocidio cultural y social de los pueblos originarios, eso es. Y bueno, y entramos... jesuitas, o entraron, yo todavía no llegaba, pero entraron jesuitas, pues tanto de una postura como de la otra, pero fue ganando la segunda postura que buscaba la inculturación y retomar la herencia que nos dejaron en el siglo XVI nuestros hermanos jesuitas, que era irnos hacia la periferia, la herencia que nos dejó Fray Bartolomé de las Casas, ir hacia las comunidades, mirar cuáles eran sus necesidades y aprender la lengua también. Se impulsa una pastoral integral por la situación que se vivía, se mete agua potable, caminos, pista de aterrizaje, luz. No había caminos. Para las construcciones que se tuvieron que hacer para la misión, todo el material entraba por avión. La carretera que se conoce, los que hayan ido a San Cristóbal de las Casas y a Palenque, pues esa carretera de un lado al otro era una vereda hace 60 años. Era una vereda que no estaba todavía construida. Imagínense cómo estaban las comunidades, ¿no? Oprimidas, porque bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Estas son unas tomas de cómo estaban las iglesias. Es Bachajón en la parte de izquierda, es Chilón en la parte izquierda abajo. Es cómo vestían y cómo encontramos que vestían los pueblos originarios. En un curso, unas compañeras dijeron, bueno, ¿por qué solo las mujeres conservan su vestimenta? Porque además se van arreglando y las van reacomodando de una manera bellísima, y los hombres pues de inmediato retomaron la cultura más mestiza, se empezaron a vestir. ¿Por qué no conservaron su vestimenta? Pues porque también significaba opresión, falta de recursos, en fin. O sea, el recuerdo de estar como peones acasillados. Y bueno, pues ahí algunas tomas de mis compañeros, de compañeras, y la primera necesidad que vio la misión en los años 60. No había una sola escuela, nada. Había por ahí puesto Lázaro Cárdenas una escuelita en donde algunos aprendieron español y a leer y a escribir, algo, sumas y restas, al estilo occidental, pues que duraría no más de 10 años, y pues algunos principales aprendieron algo. Entonces se vio fundamental fundar una escuelita, que ahí la vemos, y se le pidió a las hermanas mínimas de María Inmaculada que tomaran en sus manos, y hasta la fecha ellas la tienen. Ahorita pues ya es una necesidad, ahorita ya hay 5 primarias, una de las primarias tiene 400 alumnos, pues de lo que más se produce en Chiapas pues son niños y niñas, la verdad, para exportación, importación, para todo. De 6 niños y niñas que nacen, 4 ya no regresan a partir de los 18 años. Esa es una realidad, porque falta de tierra, falta de oportunidades, etcétera, ¿no? La primera universidad pues fue después del levantamiento del EZLN dentro de la región, ya se imaginarán. Entonces, bueno, se construyen. Ahí vemos está la escuela particular, y se empiezan talleres de tejido para fortalecer su propia idiosincrasia. Están hortalizas, se reconstruyen las iglesias, se mete el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Luego viene la parte de denuncia. Al mirar la opresión, al mirar la situación en la que se encontraban los indígenas, una gran mayoría acasillados, no así los bachajontecos. Los bachajontecos tenían esas tierras, que eran tierras hace 200 años de guatemaltecos, y tuvieron la fortuna realmente, de que el dueño de esas tierras, que eran inmensas, murió en Guatemala sin herencia.
Entonces se quedaron como si fueran tierras baldías. Entonces llegó Lázaro Cárdenas y pues les entregó su certificado de lo mismo que ya tenían habitado. Y ya no tuvo que hacer mayor repartición ni quitarle tierra a nadie. Entonces ellos tuvieron esa enorme ventaja de no ser peones acasillados, pero sí juzgados, hechos a un lado, discriminados, etc. Pero están los acasillados dentro de las fincas del patrón, sin tierra, Chilón y Citalá. Se les pagaba todavía con vales para las tiendas de raya o con alcohol. Hablamos de los años 70. Y además, a los que no trabajaban, entre comillas, bien, o al parecer del finquero, se les castigaba con azotes o en algunas ocasiones se les mutilaba alguna de sus partes, una parte de la oreja o la nariz, etc. A mí todavía me tocó ver cómo eran llevadas algunas familias en andas o en sillas en la espalda de otras familias celtales, desde Bachajón hasta San Cristóbal. Entonces, y se iban turnando para llevar a la familia hasta Ciudad Real. Estamos hablando de los años 80, principios de los 80. Viene una lucha agraria y laboral, recuperación de tierras y de derechos de los jornaleros. Y aquí se destacan Ignacio y Mardonio, los dos Morales, los hermanos, porque se meten dentro de estas luchas con denuncias. Y vienen las consecuencias: hostigamiento, falsos testimonios, ofensas contra los y las misioneras. Ocurre un asesinato de autoridades ejidales de San Sebastián Bachajón, que les habían reducido su ejido. También los antepasados de los que ya las estaban ocupando, mestizos también, de Chilón, y con Mardonio se ponen de acuerdo para verse en un lugar, son emboscados, asesinan a los dos. Mardonio no alcanzó a irse junto con ellos, se fue por otro lado para encontrarse, y al parecer eso fue lo que les salvó la vida. Y luego viene un periodo en donde entran varias organizaciones, entre ellas el PCT. Levante la mano quien le tocó todavía el PCT. No me digan que nadie más, que yo solo lo conocí. No se hagan, ¿verdad? El PCT, Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? En los años 90. Ya, me quedé solo. En búsqueda de tierras los acompañan, pero eso para retomar tierras que estaban en manos de finqueros y que les pertenecían de antaño, y acompañan, piden que esas tierras sean suyas, las toman, y Velasco Suárez les dice: está bien, vamos a negociar. Envía soldados y no había negociación. O sea, fue un ataque y hubo ahí varios muertos para desalojar. Entonces los Morales especialmente acompañan, denuncian y hacen visible en los medios de comunicación esta situación, lo cual posibilita que les otorguen las tierras. Luego viene un parteaguas. Sin este parteaguas no podemos entender el levantamiento del Ejército Zapatista. Este es un parteaguas. Se da el 13 al 15 de octubre de 1974. ¿Cuántos años hace? 50 años exactamente. Vamos a cumplir 50 años. Estamos celebrando los jubileos en la diócesis de San Cristóbal. Estamos celebrando los 100 años de vida, del nacimiento, de don Samuel Ruiz. 50 de este acontecimiento que fue vital para la vida de los pueblos originarios en Chiapas y del mismo Chiapas, y 10 años del Congreso de la Madre Tierra. La diócesis de San Cristóbal de las Casas, encabezados por el tatique Samuel Ruiz García, por petición del gobernador Velasco Suárez, para celebrar los 50 años del nacimiento de Fray Bartolomé de las Casas, organiza el primer Congreso Indígena en Chiapas. Por primera vez en la historia del Estado, se reúnen todos los pueblos originarios, sumidos todos ellos en la discriminación, en el abandono, la pobreza y la falta de oportunidades. Se reúnen para hablar de salud, de tierra, comercio y educación, y ver las formas de organizarse para resolverlo. La misión de Bachajón, como las demás misiones, colaboran muy cercanamente en esta organización, pero quienes platican, quienes hablan, quienes son facilitadores de esto, son las misiones, pero ellos son los que van resolviendo y
y vienen sus demandas. Posteriormente al Congreso de 1978-1990, las organizaciones de corte de izquierda empiezan a llegar a Chiapas al darse cuenta de la oportunidad que había para colaborar, para acompañar unas luchas que ya habían sido luchas muy, muy rezagadas de búsqueda de tierra, de servicios, etcétera. Entre ellos el PST, que era partido, y se meten a esta parte. Y vienen varias organizaciones ya propias, entre ellas Kiptik Talecubtecel, que es acompañada por nuestros hermanos dominicos, y así otras organizaciones en donde se va a manifestar el ZLN. Bueno, no le atino. Viene un trabajo de 1968 al 93, nada más lo punteo, es de ir a las comunidades y a partir de sus necesidades proponer respuestas desde sus posibilidades y desde su tradición. Eso es lo que hace la misión de Bachajón. A mano izquierda están las hermanas mínimas, aquí en el centro está una clínica de salud, que se van construyendo varias en las comunidades, con promotores y promotoras de salud desde su propia tradición. Del lado derecho vemos un curso de mujeres sobre alimentación, higiene, corte y confección a mujeres celtales en aquel entonces. En la parte de abajo izquierda, pues es dos hermanas del Divino Pastor, pues una cruzando el río y la otra pues montando en mula para ir a acompañar a las comunidades y a promover pues la iglesia autóctona y los servicios. Está también, y lo quiero mencionar, en el 78 se funda la misión de la Santísima Trinidad en La Arena. Son un grupo de compañeros jesuitas, Mardonio, Nacho, Eugenio y Paco Ornelas, que inician esa misión en la selva, acompañando a aquellos celtales que dejan sus propias tierras, o algunos que no tenían tierras van a las tierras nacionales. El gobierno da facilidades para que tomen la selva y no sea invadida por parte de Guatemala, sino fincar ahí terreno. Y bueno, pues acá vemos también laicos y laicas que apoyan a la misión también. En 1992, el año del encuentro de dos culturas, dicho por el gobierno, pues hay muchas maneras, encontronazo, sujeción, etcétera, cada quien desde su visión, pues una partecita, y cada parte pues tiene su verdad, ¿verdad? Donde se dieron los genocidios, en fin. Entonces, sucede que dos jesuitas y compañeros y varios celtales y choles del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas, Xinich, son encarcelados por manifestar sus inconformidades por el fraude electoral de 1992. Y aquí recuerdo, una anécdota de don Raúl Vera, que estaba al frente en compañía de don Samuel, que dice: yo voy por mis sacerdotes y los saco. Eso me llama mucho la atención, ¿verdad? ¿A quién no? O sea, el obispo que dice: a mis sacerdotes no los van a encarcelar por estar haciendo el bien y por haberse manifestado en una cuestión que a todas luces fue clara, que fue el fraude en Palenque en 1992. Y viene la marcha caravana de 50 días. Obviamente los dejan en libertad, pero quedan otros celtales, compañeros nuestros del CEDELI, quedan encarcelados. Entonces dicen: pues tenemos que marchar. Entonces hizo una marcha organizada por el CEDELI, la marcha Xinich, y también entra CEDIAC como inicio, también como Centro de Derechos Indígenas por parte de la misión de Bachajón, y John Blech inicia también su proceso de aprendizaje también en esta marcha. John Blech pues es una organización también de Bachajón. Y bueno, pues es la marcha Hormiga, promovida por nuestros hermanos jesuitas en la parte de La Arena, y colaboran pastoras, laicos, laicas, choles, celtales, zoques, y también hacen su aparición líderes que se están preparando por parte del ZLN, que no era ZLN entonces, pero
entran también dentro de la marcha y evidentemente, bueno, no entran como ZLN ni como organización, sino más bien como de una manera pues muy creativa, pues a conocer y a contactar a los grupos, las comunidades que estaban en movilización y también a los líderes, como para ampliar una base más descolocada de solo el centro, que era la parte de las cañadas en la selva. Entonces, ver a qué otros aliados podría tener. Viene el levantamiento y el ZLN. ¿Cuáles son los compromisos con sus causas por parte de la misión de Bachajón? Los equipos y los jesuitas consonábamos con las demandas, como seguimos consonando, de justicia, de levantamiento y sus causas de levantamiento del ZLN. Sin embargo, no estábamos de acuerdo con el uso de las armas. El mismo don Samuel dice, no estoy de acuerdo con el uso de las armas, pero respeto la decisión de los pueblos. Y les acompañamos. Y así fue. Entonces hay que acompañar el proceso. ¿Qué hacemos concretamente? Ahí, bueno, vemos el levantamiento y vemos el primer diálogo, el diálogo de la paz. Y en este diálogo intervenimos, ya empezamos a intervenir. De hecho, el secretario de la mesa es el superior de la misión de Bachajón, Alberto Velázquez, y se colabora en los cinturones de paz. De hecho, Marcos pregunta, ¿y a quién pusieron secretario? Entonces ya le dicen, no, pues es el jesuita de allá de la misión de Bachajón, que está bien. Entonces, en 1995, es importante, el equipo de jesuitas de la Arena es invitado por los zapatistas a los diálogos de San Andrés, a que colaboran, a que estén cercanos, y con ellos también algunos jesuitas, el Ronco Robles, también colaboran y están presentes ahí. De hecho, el Ronco le piden que sea el coordinador de los asesores. Ronco Robles, no sé, estuvo también en la Tarahumara, muy conocido, inculturado, que duró muchísimo tiempo. Se acercó mucho también al levantamiento y le piden que sea el coordinador de los asesores. Todos los equipos pastorales de la diócesis entran al diálogo. Entramos junto con don Samuel y con la Comisión Nacional de Intermediación, que es fundamental para establecer el proceso de paz en la región de Chiapas y exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Y ya pues los que seguimos esta instancia, pues el gobierno no hizo caso, sencillamente, ¿verdad? O sea, llegaron los 1111 todavía a hablar al Senado, se les escuchó y no se les hizo absoluto, no se les hizo caso. Sin embargo, bueno, pues lograron ir a toda la República, a todos los municipios. Pero surgen los grupos paramilitares y la guerra de baja intensidad. Como ven, pues un estado en convulsión permanente. La masacre de Acteal, es una fotografía impresionante. Yo la única vez que vi a don Samuel, igual y lo habrá hecho muchísimas veces en público, ¿verdad? Pues se le salen las lágrimas y llorar desconsoladamente al mirar este cuadro, donde toda la parte del frente, puros niños asesinados. En aquel entonces fueron 45, hasta la fecha no sabemos quiénes fueron, sabemos, pero pues no se les ha juzgado a los culpables intelectuales de esto, que es prácticamente una acción del Estado en el fondo. Esta masacre de Acteal, donde la mayoría fueron mujeres y niños mientras oraban por la paz en su ermita. Hasta la fecha no ha sido esclarecido este caso ni han pagado los culpables. Ayer tuvieron ustedes aquí a nuestros hermanos y hermanas, papás y mamás de los 43. Nuevamente una herida en nuestro historial y la impunidad permanente. Y bueno, la compañía se ofrece, pide el señor obispo y la compañía se ofrece a estar en este lugar, en Acteal, desde 1988 al 2008. Entonces estuvimos 10 años ahí porque era una emergencia y la compañía aceptó. Viene el Centro de Derechos Indígenas
que promueve los derechos colectivos en un contexto de guerra de baja intensidad en todos estos años. ¿Qué se pretende? Lo pongo en amarillo. Junto con el pueblo, construir propuestas de organización y alternancia político-social, cargos civiles y eclesiales de reconciliadores, la defensa del territorio y recuperación de tierras para los sin tierra. Eso era, o sea, que son demandas que cuando llegamos ya estaban y que surgen, pero es un buen momento el levantamiento para poder actuar. Y de hecho no somos nosotros los que decimos, vengan, vamos nosotros hacia adelante. Es la misma gente que nos jala, nos invita, nos pide asesoría. Y bueno, pues esto es lo que se hace. Son 1994 hasta la fecha. Se eligen cargos desde su tradición que mantengan el tejido social y la reconciliación al interior de las comunidades ante el divisionismo y los enfrentamientos que provoca el mismo gobierno. Es parte de la guerra de baja intensidad. O sea, quitarle al EZLN sus cuadros, quitarle a sus gentes y evidentemente que la gente esté dividida para que no tenga fuerza. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues reconstruir desde abajo. En la medida de lo posible, viene el fortalecimiento de Yomblej, la organización que nace con Xinich, dentro de la región que nosotros atendemos en la misión de Bachajón, y en el 96 vienen las elecciones presidenciales. La región de la misión de Bachajón no entra dentro del levantamiento. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues esto, ¿verdad? ¿Y por qué no entran? Porque se les estaba atendiendo políticamente, se les estaba atendiendo en sus necesidades. Entonces, no vieron la necesidad de incluirse dentro del ejército zapatista, que esto tenía también otras dificultades. Pero cuando vienen los diálogos de San Andrés y los diálogos en las primeras mesas, ahí entramos en los cinturones de paz. Ahí es cuando entramos, no antes. Entonces, más bien, nos quedamos aislados, por decirlo así, del levantamiento, de los grupos que se levantan. Pero en el momento en el que vienen los diálogos nos unimos. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas causas. Y entonces la opción que se tiene no es la opción que promueve el EZLN de la autonomía e independencia del caminar de los ayuntamientos. Y aquí nosotros la opción que tenemos, que si no entrábamos, era que los grupos paramilitares fueran los que gobernaran. Entonces, Yomblej se convierte también en un aliado. Más bien, el PRD pide que el Yomblej mantenga una relación. Luego es todo un tema de política y de la organización, porque la organización, al meterse con los partidos, se parte en todos los pedazos de partidos que hay, se coopta y se destruye la organización de esa manera, se le destruye desde abajo, lamentablemente. Es como un kamikaze que por hacer un bien en ese momento también tiene que dar la vida en ese instante, ¿no? Y bueno, pues se logra que el PRI, que ha durado 67 años, caiga. Hasta entonces, aprendamos. Es una dictadura de partido que no nos ayudó en nada. Entonces, pues ahí tenemos cuestiones que aprender desde los pueblos originarios con sus posibilidades de elegir ellos mismos a sus propios gobernantes. En 1996 viene una situación muy compleja. En San Jerónimo Bachajón se da un enfrentamiento de ejidatarios de la selva con los líderes del grupo de corte paramilitar Los Chinchulines, avalado por el gobierno del estado. Es todo un caso que ya es para una plática. Matan al líder principal de este grupo paramilitar y a 3 más. Y en represalia, los Chinchulines incendian 27 casas, 10 coches, las puertas de la casa de los jesuitas, el dispensario de las Hermanas Mínimas y de la iglesia de Bachajón. 1995. O sea, ¿cómo perdieron? Porque precisamente al líder que asesinan, él dice, no, toma la presidencia y dice, aquí los que ganamos somos nosotros, ¿no? El que hayan ganado por la vía electoral, porque se perdieron 2-1,
y el líder era el que iba a quedar. Entonces se viene una revuelta terrible, ¿verdad? De incendios y de matanza. Y por la presión internacional y nacional viene el desmantelamiento del grupo paramilitar, encarcelan a 26 personas de este grupo, pero a solo un año solo queda uno. ¿Cómo van a dejar a sus compañeros? Si era su gente del gobierno del Estado. Los toma un ratito y los va sacando poco a poco. Y sabíamos que esto iba a suceder. Y entonces la estrategia que seguimos en la misión es decir, van a volver. Y si vuelven y no hacemos algo, va a permanecer dividida la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la cárcel y llevémosles víveres, llevémosle dinero. Al principio no querían, pero poco a poco se fue entrelazando una relación, una vinculación, porque sabíamos que iba a salir, para que pudieran reintegrarse nuevamente a Bachajón. Y se logró, se logró. Algunos de ellos, muchos de ellos, son catequistas, algunos son principales de diáconos, alguno que otro diácono. Pues de eso se trata. O sea, no se trata de mantener la división, sino cómo le hacemos precisamente para volver a reintegrar el tejido social. Pues así lo hicimos y resultó. Viene una recuperación también, gracias al levantamiento, pues ya traíamos un proyecto de recuperación de tierras, pero con compra. Pero ahora le exigimos al gobierno que él fuera el que comprara y se tomaron las tierras. Las mismas gentes nos dijo, pues, si no la tomamos nosotros, las van a tomar otros. Entonces, acompáñenos. Pues los acompañamos. Entonces, se les acompañó y fuimos como el puente entre los que demandaban tierra, los que por derecho histórico tenían la tierra y el gobierno. Entonces nos tocó ser intermediarios. También allí hay otras muchas anécdotas. Entre ellas, el gobierno del Estado se quería quedar con el fideicomiso y no nos quería soltar el dinero. Entonces, bueno, tuvimos que tomar Ban Rural y en aquel entonces, bueno, pues las oficinas y pues se logró que aflojaran el dinero. Y entonces pues se pudieron comprar las tierras, pues querían ellos manejar el dinero y entonces controlar todo. Pero bueno, se logró esa pequeña reivindicación ahí, en donde se lograron 5.500 hectáreas para unas 1.200 familias que no tenían absolutamente nada de tierra y se recuperaron las fincas de los acasillados. Y eso fue muy bueno y se le pagó a los que eran propietarios entonces. ¿Por qué? Pues porque ya habían adquirido un derecho. Y también tenían un derecho a una paga mínima. Bueno, pongo aquí a los distintos obispos que han sido claves. Yo creo, me parece, y si no, pues desmiéntanme, creo que es la única diócesis en América Latina que ha logrado continuidad. Porque como en casi todos los gobiernos o las autoridades, llega la autoridad y dice, no, las cosas estuvieron mal hechas, se hace de esta manera y de esta otra, y inaugura asuntos, y tumba gente, y tumba posibilidades. ¿Para qué? Para imponer o proponer lo que él trae. No así. Y dice uno, ¿y a qué se debió? Porque bueno, cada uno traía su historia, y se mantuvo el legado hasta la fecha de Tatik Samuel. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que pastorea a sus obispos. Y en la asamblea diocesana, también la asamblea cobija a sus obispos para que vaya tomando las decisiones que el pueblo va mirando. Y la verdad hemos tenido muy buenos obispos que se han flexibilizado. Y ahí los tenemos, don Felipe, don Enrique, ahora don Rodrigo y don Luis Manuel. Tenemos ahorita la posibilidad de que solo está don Rodrigo y don Luis Manuel, y ya les voy a decir al final por qué es una coyuntura acertada, posible. Y bueno, aquí quiero decir que ante la violencia y el crimen organizado ya vamos llegando al tema más importante que me parece para que podamos discutir lo que es los retos que tenemos. El crimen organizado, la violencia. Trabajo por la paz y los derechos colectivos y ambientales de los pueblos originarios, y no solamente de los pueblos originarios, de toda la ciudadanía, del bien común. El objetivo de los centros sociales y la radio en la misión de Bachajón es, con las comunidades, construir la armonía entre las personas, los pueblos, la naturaleza y la trascendencia.
trabajo por la paz y el fortalecimiento del tejido social. Y aquí están los centros, los numeré, o las instancias: el Centro de Formación Pastoral, que busca la formación de los formadores de la Iglesia Autóctona, entre otras cosas; el Centro de Armonía y Buen Vivir, mejorar la alimentación familiar y el cuidado de la madre tierra y sus recursos; Mesubjet, medio de subsistencia y economía celtal; desarrollo y multiplicación de las propias empresas sociales, Capeltic, Chaptic, bordados y jabones. Vamos a hacer aquí un hincapié más adelantito. Luego viene CEDIAC, Centro de Derechos Indígenas, que acompaña al Modevite, el Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio, que acaba de cumplir sus 10 años de establecido, y que bueno, tenemos un reto muy fuerte. Y aquí pues es el fortalecimiento del movimiento en esta defensa, y viene también el acompañamiento al gobierno comunitario, autonomía y libre determinación para los pueblos indígenas. Y viene la radio, fortalecer la lengua, la cultura, el análisis de la realidad, espacios de expresión, información, plataformas de los centros sociales. Aquí, la universidad, en todo esto, la Universidad Iberoamericana Santa Fe, también el sistema UIA y TESO, por supuesto que ha intervenido. Siempre hemos sido aliados, lo sepan o no lo sepan. Siempre hemos sido aliados en largos procesos, como es el proceso de la formación a los diáconos. Llevamos más de 25 años en donde la escuela de ciencias religiosas pues, nos ha acompañado y les ha dado sus títulos de bachilleres a mujeres y a hombres. Yo creo que eso no lo vemos en otras diócesis, no lo vemos. Y aquí se nos ha avalado, se ha creído. Yo creo que la mayor parte de los alumnos de la Universidad Iberoamericana en ciencias religiosas lo tienen la misión de Bachajón. 350 los nominales, pero son más de 1,500 porque entran los principales, sus esposas, los secretarios, las secretarias. Entonces yo creo que ahí hay una empresa muy importante de parte de la universidad. Pero así, y bueno, pues podemos hablar de Mesubjet, y ahorita lo vamos a decir, del Centro de Derechos Indígenas, en donde han pasado muchos alumnos y maestros de aquí de la Universidad Iberoamericana. Aquí está Alberto, que podría hablarnos bastante, y ahorita te voy a dar la palabra, Alberto, para que nos hables de Mesubjet. Y bueno, en Centro de Armonía también, en el Centro de Formación Pastoral, pues ya lo dije. En fin, aquí la universidad ha tenido una injerencia importante, fundamental, que ha posibilitado que los celtales, con una formación deficiente, no por no ser capaces, sino por no tener los medios, ha sido subsanada por muchos profesionistas de esta universidad, en todas estas líneas. Pues hay medios de subsistencia y economía social. Coméntanos algo, le quieren pasar el micrófono, por favor, a alguien que sea así súper ágil. Ay, Mónica, a ver, allá Alberto, en unas palabras, ¿qué es esto de Mesubjet, Alberto, por favor? No te voy a robar el micrófono, Pepe. Por favor. Pero yo creo que es un poquito lo que desde la Ibero les aprendimos a la misión de Bachajón, de ponerse al servicio justamente de estas resistencias, ¿no?, que nos hablas, en torno a las capacidades técnicas muchas veces, ¿no?, y poner ese diseño, ingeniería, tema de empresa, al servicio justamente de la lucha y de la resistencia. Y pues el café que algunos traen por ahí, que veía alguno de los cafés de Capeltic, es fruto de ello. Entonces, bueno, y como el café, también están los jabones, los bordados, las microfinanzas, el tema de la miel, ¿no? Y bueno, es justamente homologando esa intuición con la que llegaron los jesuitas y cómo desde la Ibero lo replicamos y nos ponemos al servicio de ello, Pepe. Pues mutuamente. Y bueno, este es Mesubjet y está la radio HL Quilco. Logramos que nos dieran la aprobación por parte del gobierno gracias a esta universidad. Gracias a esta universidad, como había mandos menores en comunicaciones, los mayores normalmente no hacen caso, pero menores que tienen poder de decisión,
pues agilizaron los trámites y ya llevamos 10 años. Y bueno, pues hay que renovarla. Hay que ver si tenemos todavía ahí algunas gentes egresadas de la universidad, ¿verdad?, que pudieran apoyarnos. Pero bueno, es un espacio de expresión, información y relación vital para que se conserve la lengua, para la información, etcétera, en su propia lengua. El 70% es en lengua celtal, el 30% es en español. Es un mundo que se va haciendo también bilingüe. Y aquí vemos el Centro de Derechos Indígenas, que bueno, prioridad son los niños, y un centro de derechos indígenas con los niños. Se organizan, ponen a su jefe de comunidad, organizan campañas de limpieza en sus comunidades. En fin, son una chulada. Fueron con un cantinero y le dijeron que estaba mal que estuviera vendiendo alcohol porque se emborrachaban sus papás, y dejó de vender. Esto es de abajo, ¿verdad? Una chulada. Ahí está, bueno, la directora del CEDIAC, Mariselva, que ahora también se la llevaron como general de las Hermanas del Divino Pastor, como generala. ¿Cómo se oye, verdad? Generala. Coordinadora, ¿verdad? Animadora. Y 30 años del CEDIAC, desde el 92 a la fecha. Y bueno, son derechos colectivos y ambientales, organización, unidad y colectividad y empoderamiento de la mujer, la salud también, y la organización social y la libre determinación abajo. Y luego, pues, las cajas de ahorro de las mujeres son las más honestas y las más honradas. 90 cajas. Si ponemos una caja en manos de los varones, se acaba, no sigue. Estas son súper emprendedoras y ya tienen, en un año, 2 cooperativas pusieron ya su tiendita. Y de ahí sacan un poquitito más para mejorar su eso. Es seguir construyendo organizadamente la vida, el reino. Así son las resistencias. El Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio es una organización que inicia en el 2013 al 2024 hasta la fecha, en contra de los megaproyectos, presas, mineras, carreteras, empresas saqueadoras, crimen organizado, porque ¿por dónde pasa? ¿Por qué quieren construir desde hace 20 años una carretera de 4 carriles? ¿Para qué? Pues para saquear, ¿verdad? Para poder pasar a los pollos, a los migrantes, para saquear Chiapas, para sacar todo lo posible saqueable que viene de Guatemala. En fin, la misión de Bachajón encabeza, junto con otras parroquias, la defensa de la madre tierra y de sus recursos. Consecuencias de esa lucha, al menos esa nos tocó a nosotros de parte del crimen institucionalizado. Ya son presidentes municipales, ya son una buena mayoría de ellos. ¿Por qué tantos asesinatos en las pasadas, intimidaciones, etcétera, en las pasadas elecciones? ¿Por qué? ¿Quién se queda ahí? Pues gente que está de acuerdo con el crimen organizado, evidentemente. Entonces hay persecuciones del 2018, del 2019 al 2024. Ahorita hubo cierta dignidad de los celtales, de Chilón y también de Citala, de poner a una gente distinta, que no fuera alguien tan involucrado con el crimen organizado, y también por su manera de proceder. Y entonces eligieron al profe Mario. Fue una excelente elección, la verdad, hasta ahorita, ¿verdad? En fin, tienen que negociar, no hay de otra. Se tiene que negociar. El 90%, y yo creo que me quedo chico, más bien cualquier municipio tiene que decir: nosotros estamos libres del crimen organizado. ¿Qué municipio? ¿Qué ayuntamiento? Es impresionante. Y hay que dialogar. Y quien se deje, y quien permite el diálogo, hay que aprovecharlo. No hay que dejarlo. Ellos quieren que no dialoguemos, quieren romper. Bueno, pero eso es parte de los retos. Y en el 2024 se vuelve a proponer la construcción de la carretera de 4 carriles. Pero ahora, ¿con qué recursos? ¿De qué manera vamos a blanquear esta carretera? ¿De qué manera? ¿Quién? ¿Qué presupuestos están puestos ahí? ¿Qué industria de la construcción va a entrar? Hagamos un análisis de esa parte. ¿Acaso no está inmiscuido el capital de sangre, el capital negro? Yo no sé si alguno, sí, me imagino que algunas ramas sí se salvan de esto,
Pero las firmas bancarias, muchas de ellas están súper involucradas, por supuesto, les conviene que haya crimen organizado, les conviene blanquear dinero. Cuidado y defensa de la casa común y la libre determinación. Miren las chamaquitas, una chulada, ¿verdad? Viva el gobierno comunitario, dice. En 2014 se vuelve a retomar el trabajo sociopolítico, porque destruyeron la organización. Y vienen las comunidades que piden la libre determinación. Entonces, desde el derecho internacional, porque apenas se acaban de aprobar unas reglas, unas leyes, que habrá que meditarlas también, si realmente, en cuánto benefician y cuánto faltó en esos derechos para los pueblos originarios, ¿no? No hemos logrado que el IEPC en Chiapas acepte la libre determinación que se pidió en el municipio de Chelón y de Citalá. No lograron hacerlo. ¿Por qué? Porque hay intereses más arriba. Intereses, obviamente, del crimen aceptado y organizado. Me voy hacia abajo, el diálogo nacional por la paz. Estamos en un momento distinto ahorita. Es que tienes que estar en la coyuntura, en el momento preciso. ¿Qué toca hacer en este momento? Del 2019 al 2024 no pudimos hablar de ninguna manera, porque no se dejaba y no quería, y más bien nos vio como enemigos, el gobierno del gobierno municipal. En cambio, el actual gobierno municipal pide y firma los acuerdos de paz, y lo mismo el de Citalá. Entonces estamos en un momento distinto. Es gente buena que tiene que negociar con el crimen organizado, no le queda de otra, pero también negocia por su pueblo, por un bien mayor. Entonces ahí tenemos oportunidades que no hay que desaprovechar. Entonces con las autoridades municipales de Chilón y Citalá hay propuestas ya, nos sentamos con ellos y obviamente nos invitan a que estén en su toma de posesión. Por supuesto que vamos a estar, claro que sí, para la foto. ¿Por qué? Porque queremos avalar a una autoridad que vale la pena en este momento avalar. ¿Para qué? Para que no se meta más el crimen organizado, y lo que estamos planteando con ellos son consejos de seguridad y jueces regionales de paz involucrando a las comunidades. Esto es resiliencia. En un momento coyuntural en el que se puede, no dejemos la oportunidad de dialogar, de consensar y de avanzar en lo que se pueda avanzar. No hay de otra. Aumento del consumo de la droga, violencia, presencia, guerra y control de territorios por el crimen organizado en Chiapas, como en muchas regiones del estado. Le pido, por favor, si alguien nos ayuda con el... Moni, ¿nos puedes leer el primer párrafo y luego se lo pasas a otra persona el segundo párrafo? Esto es lo que dijo nuestro obispo, don Rodrigo, que la verdad, él llegó de Tehuacán, como ha sido pastoreado, se atreve a decir esto. Dice, hay un aumento de la violencia, principalmente por la guerra, entre el cártel Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, en la frontera con Guatemala y en más de 24 entidades chiapanecas, provocando en la población civil terror, desplazamientos, asesinatos, levantones, hostigamiento, coacción, extorsiones, cobro de piso, intimidación, convirtiendo a la población en un estado de esclavitud en manos de los criminales con el acuerdo implícito de los gobiernos estatal y federal. La historia los juzgará por su indolencia, por la incapacidad para proteger la vida de los inocentes. Estarán en la memoria de los pueblos pobres como parte de sus verdugos. Aún están a tiempo para dar un golpe de timón y preparar las respuestas que lleven a erradicar las raíces que generan este sistema de muerte. La sangre de los hermanos muertos ante su indiferencia cómplice los perseguirá inquietando lo que les quede de conciencia. Palabra de las 3 diócesis en Chiapas, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez. Primera manifestación que tenemos. Esto lo acabamos de tener apenas el día 13 de septiembre. Le dijeron a don Rodrigo, vamos a liberar a 2 de los catequistas que no se ha podido liberar.
le levantaron unos falsos testimonios, los metieron a la cárcel y desde cuándo estamos pidiendo que los saquen. Entonces los vamos a liberar, pero que no se lleve a cabo la manifestación. Y dijo, Monseñor, no está en mis manos. Esto es lo que pide el pueblo. Y digo, los medios de comunicación dicen que no éramos más de 3,000. La verdad es que éramos más de 25,000 gentes en Tuxtla Gutiérrez, las 3 diócesis por primera vez. Nos estamos uniendo y estamos saliendo. Esto es el 13 de septiembre. O sea, estamos todavía en septiembre, ¿verdad? O sea, hace poquito, antes de antier. Y luego también dijo esto, alguien que nos ayude con el micrófono por ahí. Si quieres leer, por favor, si alcanzas. Está un poquito más grande la letra. Nos unimos a las voces de miles de víctimas de la violencia en México y Chiapas, que muchas veces han sido minimizadas e ignoradas por quienes tienen en sus manos el poder de actuar para impedir estos sufrimientos. Ayotzinapa, Acteal. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Aguas Blancas, en fin. Esto lo podemos decir para cualquiera de los territorios en donde están los cárteles. Esto lo podemos decir. Y han ignorado. Hay una impunidad absoluta. Por supuesto que la política de seguridad ha sido un fracaso, sin duda, para la población. A lo mejor para los intereses del crimen organizado y de quienes están más o menos involucrados con ellos, ha sido un éxito. No para la población. ¿Dónde están los casi 200,000 de los manifestados desaparecidos y los asesinados? Por supuesto que el gobierno saliente dice que hemos disminuido las muertes, pero han aumentado las desapariciones. ¿Por qué? Porque hay el acuerdo que desaparezcan, que no dejen indicios, porque pues si no hay indicios, pues no hay que perseguir, que fue lo que pasó con nuestros hermanos de la Tarahumara. Por eso los desaparecieron. El chueco se regresó para decir, pues es que el mando arriba dice que los tenemos que desaparecer. Luego la presión hizo que los aparecieran. Pero así es con todos, por eso desaparecen tantos. Hay un acuerdo arriba para que se maten entre ellos y solo haya un interlocutor. Y donde hay solo un interlocutor, hay paz, porque el negocio tiene que continuar, aunque las cárceles estén llenas de los capos. El negocio sigue. Los retos. Retos. Ante el aumento de violencia generada por el crimen organizado y aceptada de hecho por el Estado, el mayor reto es alentar la capacidad creativa de tejer la esperanza contra toda esperanza, la resistencia, la resiliencia y el diálogo desde la no violencia activa, impulsando y proponiendo valores, actitudes y estructuras organizativas en los propios territorios e identidades, construir caminos de paz integral con justicia y dignidad para que los pobres y los excluidos, las excluidas, como la madre naturaleza, tengan vida y la tengan en abundancia. Que el corazón... Hasta ahí. Gracias. Ahora les pido que con el compañero o la compañera que está al lado, bueno, después de lo escuchado, que fue un recorrido rápido por la parte de la historia, de cómo hemos intentado acompañar los derechos de los pueblos originarios en aquella región, ¿qué dicen de este reto? De estos retos que tenemos. Entonces, coméntenlo con la persona que tienen al lado. ¿Será que esto solo es un reto para los pueblos originarios? ¿Es un reto nacional? A lo mejor es un reto mundial. ¿Cómo conseguir esta esperanza contra toda esperanza? ¿Cómo lograrla? ¿Cómo hacerlo sin la no violencia? Desde la no violencia, una no violencia activa, no la podemos pensar de otra manera. ¿Cómo construir caminos de paz integral? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos tejer? Entonces les pido si platican con él. Esta manera de platicar con la persona que está al lado, a lo mejor podemos dejar un silencio antes. Dejamos un pequeño silencio de un minutito para que nos caiga un poco esta plática, nos caiga aquello que más nos haya llamado la atención y después, minutito, después del silencio, lo comentemos con nuestra compañera, compañero,
que está al lado, con la persona que está a su lado. Entonces, hacemos un momento de silencio, podemos ponernos así un ratito, así con los pies en la tierra y dejar que la respiración nos lleve. Céntrense en su respiración. Pues si quieren, vamos cerrando. Pues sí, no, pues tu pregunta, ¿verdad? Creo que para alimentar la esperanza es fortalecer la espiritualidad. O sea, es curioso, ¿no? Muchas ocasiones, digo, la esperanza desde la no violencia. Encontramos, y yo creo que a mí me pasa seguido, el que estoy por la no violencia y me encabrono cuando hablo sobre la paz. O sea, por indignación, lo que quieras, pero creo que ahí es un gran reto. O sea, y platicábamos con Moni, pues muchos ejemplos. El primero, Cristo, que nos invita a amar al enemigo, pues para evitarle que nos siga fastidiando, que nos siga matando, por él mismo. Pobre de él. ¿Cómo hacerle? Ser muy creativos, muy creativas. Como el podernos relacionar más y aprender más de la madre naturaleza. Hemos perdido la sacralidad de la madre naturaleza y nuestra relación con el taburete, nuestra relación cuando terminamos de bañarnos, como de agradecimiento. El agradecimiento de todo lo que tenemos. Somos súper privilegiados, todos y todas. Somos muy, muy, muy privilegiados. Entonces, agradecer el mucho bien recibido que tenemos y poder abrir la mano a los y a las demás. El diálogo. Y cómo poder ceder es como en un matrimonio. Pues los que están casados, los que tienen pareja, pues saben, ¿verdad?, que hay que ceder y que hay que negociar y pues seguir avanzando. También nuestras comunidades, ¿verdad?, pues tienen que ceder y avanzar para ir hacia adelante y no romper. Cuando rompemos, híjole, qué costoso es. Qué costoso. Y ellos quieren que rompamos. Ellos, me refiero a los que no quieren que las cosas se arreglen de una manera pacífica, justa, que quieren mantener sus propios privilegios, que le apuestan más a la autoridad, le apuestan más al poder. Nosotros no. Apostamos al compartir, apostamos al relacionarnos, al dialogar, al llegar a algún acuerdo, al consenso. Eso se ha perdido mucho en los pueblos originales. El consenso. Antes yo recuerdo, consensamos para una llave. ¿Quién va a tener la llave? 6, 7 horas, ¿verdad? Dice uno, por el amor de Dios, una llave, ¿sabes quién? Entonces, pero así es. O sea, tenernos muchísima paciencia, empezando por nosotras mismas. Porque los impacientes ante el otro, ante la otra, ante el diferente, nos impacientamos. Y cómo vernos realmente como nos mira la naturaleza, diría yo, con mucho amor. Yo creo que así, desde la esperanza nos invita a la contemplación, nos invita a mirarnos, a escucharnos, a mirar la posición del otro, a ponernos en el lugar de la otra. Y es como yo creo que podemos ir avanzando. Es en comunidad. Si algo aprendemos de los pueblos originales es la comunitariedad. Que discuten una cosa tan sencilla, dice uno, bueno, ¿a qué horas vamos a terminar? Y horas y horas. Ya cuando el hambre entra, como que llega uno a los acuerdos un poco más rápido, ¿verdad? Porque ya pasó la comida y entonces se arreglan las cosas con cierta rapidez. Pero organizarnos, aquí decimos, ¿verdad?, estructuras organizativas que siempre son coyunturales y tener la versatilidad de decir, no, es que así es, no, porque va a ser así. Puede ser de muchas maneras. Por eso puse estos tejidos también que son de nuestras hermanas celtales. Tienen una creatividad, no saben leer y escribir y van contando punto por punto y ese punto de cruz doble. Entonces rematan cada punto y la creatividad para imaginarse también cómo va a quedar. Entonces es una creatividad enorme, que sea de colores nuestra vida. A lo mejor somos poquitos, pero es desde ahí desde donde va a durar.
Es desde abajo, es dialogando, es teniéndonos paciencia, conversando desde la resistencia, junto con los pueblos en sus luchas, en las luchas del pueblo. A veces encabezando, otras veces hasta atrás, otras veces a un lado, otras veces sin ser vistos. O sea, poder tener el tino de saber colaborar en el momento preciso. A veces le atinamos, otras veces no. Entonces, reconocer humildemente que hay que caminar despacio. ¿Quién es el que dice? Creo que es León Felipe, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo importante llegar rápido, sino con todos y a tiempo. Más o menos creo que por ahí dice alguna vez. Mejor todos y a tiempo. Muchas gracias. Mejor todos y a tiempo. ¿Sí? Entonces, y pues tenemos muchas muestras de Dios vivo entre nosotros, empezando por Jesús, el Cristo, que vive en nuestros corazones, y Siddhartha, el Buda, que vive en nuestros corazones. Y así, o sea, yo creo que Mahatma Gandhi, Buda, y también tenemos pues muchos ejemplos, Mandela, el Tatik Samuel, a ver, díganme más. Gandhi, ¿verdad? Gandhi, o sea, hay quien predica a Gandhi y le mienta su progenitora y su progenitora al otro, ¿no? Y dices, es desde dentro. ¿Y qué es todos los días? El ego nunca se acaba, nunca. Ahí está presente siempre, para ayudarnos a ser un poquitito mejores. Entonces, bajarle al ego. Y bueno, pues que el corazón del cielo y el corazón de la tierra, así nombran a Dios los mayas, corazón del cielo y corazón de la tierra, nos permita ser semillas de su reino, de sororidad y de fraternidad, de ser mejores personas, de crear la familia que Dios quiere que seamos, hermanos y hermanas de un solo Padre, Madre, que es Él, y que lo llevamos muy dentro y que está dentro de la naturaleza y se nos manifiesta en todos, en todas y en todo. Pues muchísimas gracias. En Celtal, pues ahí para que oigan algo de Celtal. Algunos, ¿verdad? Otros ya han escuchado Teyotan Chulchan, Teyotan Baslumilal, Yayabotik Tezunu Bagual, Yun Teyuel Yahualel, Tespul Yox Abotik. Payil Jocolahualik, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que todas y todos agradecemos muchísimo la realmente hermosa exposición del padre desde lo micro y desde lo macro, ¿no? Desde la historia, pero también desde su propia historia puesta ahí, desde su propio corazón y ahora sí que su cuerpo puesto ahí. Creo que a todos y todas pues creo que es un diagnóstico de hoy, de lo que está pasando hoy, de lo que está pasando en ese lugar y al mismo tiempo no es el diagnóstico que podemos leer en los periódicos, sino es un diagnóstico integrado desde dentro. Y creo que esta parte, o sea, creo que esta diapositiva ahí es donde está la salida, ¿no? Para mí. Como tejer la esperanza contra toda esperanza, ¿no? Como decía Luzma, qué difícil, ¿no? Y qué difícil se ve desde acá, desde el privilegio, cuando desde allá justo se está construyendo poder tejer la esperanza contra toda esperanza. Y ahí están las claves, creo, ¿no? Resistir, dialogar desde la no violencia activa. Como decíamos aquí, el padre comentaba como desde la parte micro, desde nosotros, ¿no? Y desde nuestros espacios propios, ¿no? Los espacios más de las y los amigos, de las familias, de los espacios, entornos laborales. La clave en la organización, ¿no? La organización y construir caminos de paz con justicia y dignidad. Entonces, creo que son 6 puntos que podemos desagregar y que creo que pueden hacer, o hasta un decálogo donde está pues la respuesta, ¿no? De hacia dónde avanzar. Y bueno, pues creo que también la obligación de trabajar por eso, ¿no? Y no quedarse solo con la desesperanza o como con el enojo, aunque sea con indignación, sino más bien de cómo sí se puede construir y de pequeño en pequeño creo que va sumando. Y bueno, pues yo me quedo con esa esperanza, padre. Muchas gracias por
por tu exposición, por la preparación, por venir hasta acá y por poder compartirnos años. Ahí 40 años nos decías, ¿no? Eres otra persona. Bueno, pero sí, acompañando desde diversas perspectivas. Y bueno, por supuesto, esta parte también que para mí es interesantísima, como toda la parte política, ¿no? De cómo se acompaña, y ahorita lo decías, desde ahí hay una diversidad de formas de acompañar, en el frente, atrás, al lado, abiertamente, discretamente, pero siempre apostando por eso, por acabar con la violencia y por promover el diálogo con quien tenga que ser, ¿no? No avalando la violencia, pero sí dialogando, y eso tal vez puede ser una posibilidad de reducirla. Pues muchísimas gracias, de verdad, Pepe, es un honor tenerte aquí, y bueno, pues un aplauso para cerrar.